¿Todos ya ven? Sí. Ok, Sí, muy se bien. ve bien. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? El título de esta sesión del día de hoy tiene que ver con la intervención psicológica. ¿Qué pasa más allá de esta situación, de lo que hacemos, del tipo de tratamiento, de atención, de orientación, de qué podemos hacer realmente con las personas que acuden a nosotros? ¿Cuál es la mirada que van a tener de esas personas que acuden a nosotros? A lo largo de la carrera han perfeccionado, han agudizado su capacidad de escucha, su capacidad de observación. Estamos en el desarrollo de lo que tanto llamamos los psicólogos el ojo clínico, la oreja clínica. ¿Qué tanto se ha desarrollado y hacia dónde se ha inclinado esta capacidad o estas capacidades que hemos trabajado a lo largo de la carrera? Es decir, ¿cómo vemos a las personas? Y principalmente, ¿cómo vemos a las personas que nos solicitan apoyo en alguna situación psicológica? Los vemos como enfermos, los vemos como deficientes, los vemos como personas con áreas de crecimiento, de oportunidad, lo vemos como simplemente personas que vienen a solicitar un apoyo. Eso es importante, ¿no? Ver la manera en la cual yo miro a las personas que en algún momento necesitan atención de mi parte, ¿ok? Bueno, y a final de cuentas, eso nos va a ayudar a ver hacia dónde van a estar dirigidas nuestras intervenciones. Por ejemplo, la parte psicoanalítica comenta que muchas veces queremos atender a las personas en tanto a lo que a nosotros nos ha faltado, en tanto a lo que nosotros no hemos solucionado. Y aquí empieza esta parte muy conocida dentro del psicoanálisis, por ejemplo, de la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Vemos y depositamos cosas en un sentido proyectivo en nuestros pacientes y entonces a partir de ahí queremos empezar a solucionar algo, a cambiar algo. Eso igual es muy importante, ¿no? La intervención que voy a realizar, ¿qué busca? ¿Qué objetivo persigue? Busca cambiar conductas, cambiar pensamientos, modificarlos, reestructurarlos, busca simplemente una escucha profunda, busca una comprensión de la persona que tenemos enfrente y de que ella misma se escucha. Y es ahí donde podemos ver la disparidad, la diferencia en los modelos, por ejemplo, terapéuticos, que de alguna manera no son de utilidad para las intervenciones psicológicas. Nosotros hemos venido platicando que la intención es que podamos realizar intervenciones integrativas en donde, pues más bien las estrategias, las técnicas que empleamos den resultados a las personas, independientemente de lo que yo prefiero o lo que a mí me gusta. Ajá, pero sí es importante identificar cómo miro yo a las personas que vienen a solicitar algún tipo de atención conmigo. Y esto ya lo pueden ir observando ustedes desde sus prácticas o servicio que hicieron, pues lo pueden ir identificando, ¿no? Bueno, en la intervención con menores de edad es importante trabajar con la familia y otras figuras de apego. Aunque, por ejemplo, estemos utilizando técnicas correspondientes al modelo cognitivo-conductual, al modelo psicodinámico, al modelo humanista, eso no implica que la perspectiva no tenga que ser sistémica. Es decir, en el trabajo con niños, la perspectiva siempre tendrá que ser sistémica, en el sentido en que integramos principalmente a la familia, al sector escolar, ¿ok? Entonces empezamos a trabajar directamente con estas personas que de alguna manera interactúan y se relacionan cotidianamente con el niño, ¿ok? No confundir, que esté diciendo que el trabajo o el tratamiento tenga que corresponder a técnicas del modelo sistémico, sino simplemente estoy diciendo que la perspectiva debe ser sistémica, basada, por ejemplo, en lo que Uri Bronfenbrenner en su modelo plantea, ¿ok? El de los sistemas. Bueno, será necesario
tener conocimientos sobre las nuevas formas de familia, ¿ok? ¿Qué tipos de familia existen en la actualidad? No corresponden exactamente a las familias que anteriormente existían, a las familias que formaron nuestros abuelitos, nuestros padres, y que socialmente son así como el modelo, pero que hoy en día han ido perdiendo peso y otro tipo de familias ha emergido y se ha posicionado también como una forma específica de familia. Bueno. Lo que debes saber y considerar antes de cualquier intervención. Aquí nuevamente estamos hablando de intervenciones clínicas infantiles y adolescentes. En esta primera etapa vamos a empezar a hablar de la cuestión psicológica infanto-juvenil, ¿vale? Tenemos que tener, bueno, conocimientos acerca del código ético del psicólogo, la composición familiar actual y leyes familiares del estado en que ejerces el código familiar, ¿ok? O código de procedimientos familiares. Hay uno, me parece, federal, hay algunos federales y otros estatales. Ley familiar del estado de Tlaxcala, ley familiar del estado de Hidalgo, etcétera, en el estado en el que vivan, ¿no? Es importante en algún tiempo, pues echarle una checada ahí, ¿qué nos dice? Perdón. El Código Civil, por ejemplo. Aquí nos está hablando de patria, potestad y guarda y custodia. Son dos términos que parecieran iguales, pero no tienen connotaciones diferentes dentro de un proceso legal. La patria potestad, bueno, son pues las obligaciones, ¿no?, que tiene todo progenitor hacia los hijos, y la guarda custodia tiene que ver con el resguardo precisamente del menor de edad y decisiones que se llevan día a día, ¿no?, de la vida ordinaria. Bueno, vamos a checar qué nos dice. Patria potestad es el conjunto de obligaciones y facultades que tienen los progenitores sobre los hijos no emancipados. No emancipados quiere decir que no se han independizado, que no se han separado del núcleo familiar en el cual crecieron. Guarda y custodia es el conjunto de tareas diarias en relación a los hijos menores de edad. Darles de comer, llevarlos a la escuela, comprarles a la mejor ropa, todas estas actividades del diario o que cotidianas corresponden a la guarda y custodia. Por ejemplo, el hecho de si queremos cambiar de residencia de un estado a otro, eso sí hace referencia, por ejemplo, a la patria potestad, ¿no? Tendrá el otro progenitor que estar de acuerdo, o ante alguna situación crítica o de emergencia donde el niño o el adolescente sufrió un accidente y tiene que ser operado, ¿no? Obviamente quien tiene la guarda y custodia tiene que de alguna manera notificar al otro progenitor, porque en alguna manera se podría meter en un problema legal si el otro progenitor no estaba de acuerdo. Ok. ¿Y qué pasa con la intervención psicológica? Porque acá está muy chido, ¿no? Estas situaciones legales, jurídicas, pero ¿qué tiene que ver entonces con la intervención psicológica? Un tratamiento psicológico tiene que ser una decisión conjunta de quienes sostengan la patria potestad. Es decir, aunque Manuela me traiga a su hijo para que le dé consulta psicológica, Manuela está divorciada de David, ¿ok? Y ya pues llevan cierto tiempo de estar separados. Es importante que David esté informado de que Manuela está trayendo a su hijo a consulta psicológica conmigo, porque los dos tienen la patria potestad. El otro también está cumpliendo con sus obligaciones, a la mejor de dar la pensión alimentaria o contribuir también en sus visitas familiares. Entonces, sí es importante que ambos estén informados. Los dos progenitores deben tener conocimiento de que el menor de edad acude a terapia o atención psicológica. Los dos progenitores tienen derecho
a informarse sobre los resultados de intervención psicológica. Entonces, obviamente, como en este ejemplo que les ponía, David debe de estar informado sobre que su hijo está yendo a consulta psicológica, también tiene el derecho de visitarme en mi consultorio y preguntarme sobre el tratamiento de David. Y yo tendré la obligación de informarle. ¿Ok? Todo esto igual se hace mediante un documento. Ahorita vamos a ver más enfrentito cuál es este documento. El psicólogo tiene la obligación de atender a ambos padres, sea cual sea su situación civil. En el caso de padres separados o divorciados, es importante firmar un compromiso de información entre progenitores. Ustedes pueden googlear este título de documento, compromiso de información entre progenitores, y seguramente pues les van a salir diferentes documentos. Es similar a lo que hicimos, por ejemplo, con la construcción de la anamnesis, del examen del estado mental. Podemos hacer o empezar a redactar un documento propio de nuestro espacio, de nuestros servicios, que corresponda directamente a lo que yo necesito saber, a lo que yo necesito informar, con mi redacción, con mi estilo personal, y que de alguna manera esté en mi archivo para que en algún momento lo pueda utilizar. ¿Cómo se llama entonces este documento? Compromiso de información entre progenitores. Y es un documento, por ejemplo, que en este caso yo recibí a la señora Manuela y le comento, es importante que el señor David conozca que está trayendo usted aquí a su hijo a consulta psicológica. Le voy a dar este formato, por favor lo va a llenar y le va a solicitar al señor David que lo firme y me lo trae, por favor. Ajá. Tú estás cumpliendo con darle el documento y ella te está firmando de que está enterada, que tiene que comunicarle al señor David. Eso igual te exime de toda responsabilidad en el hecho de que si no le informa, pues tú cumpliste con darle ese derecho al señor David, ¿no? O reconocer el derecho de ser informado sobre la atención psicológica que estás brindando a su hijo. Bueno, ¿dudas hasta aquí con este tema? Sí, profe. Ajá, adelante. No digo que sí, que está bien el tema. Ok. El informe y las intervenciones. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un informe psicológico o empezamos a bosquejar cómo es que tendría que ir un informe psicológico? Bueno, pues aquí es importante también, recuerden que dentro del proceso de la evaluación psicológica, si ustedes recuerdan las fases de la evaluación psicológica, dentro de ellas está la programación de un tratamiento, la aplicación del tratamiento, la valoración del tratamiento y nuevamente se emite un informe con los resultados obtenidos a partir del tratamiento. Entonces, prácticamente dentro del proceso de evaluación psicológica podríamos tener dos informes, uno bien con el psicodiagnóstico y un segundo informe que tiene que ver con los alcances, resultados e impacto del tratamiento en la persona que aplicamos esto, ¿no? Es muy similar al primer informe, entonces es importante que vayamos como ejercitando esa práctica en el sentido de ir escribiendo. A veces cuesta mucho trabajo, a veces cuesta en el hecho de decir, vaya, tú cuando atiendes a una persona en materia de psicología, no implica nada más los 50 minutos, la hora que te llevas con esa persona, sino implica toda la chamba que tiene que ver con que si aplicaste pruebas, el corregirlas, el integrarlas, el hacer una redacción que le dé sentido al diagnóstico. Acá en este tanto sentido, bueno, programar el tratamiento, elegir las técnicas, valorar los resultados, redactar nuevamente el informe. Entonces sí es una chamba muy pesada, ¿no? Lleva su tiempo, lleva su maña hasta cierto punto, porque cuando uno está acostumbrado a hacerlo cotidianamente, sin dejar de hacerlo, por eso digo cotidianamente, pues se convierte igual ya en algo más sencillo, ¿no? Que no requiere así como tanto esfuerzo. Bueno, los informes psicológicos.
Ser cuidadoso en la elaboración de informes psicológicos. En el caso de menores de edad, es necesario que independientemente de quien lo lleve, es importante que los progenitores firmen un consentimiento informado para la intervención, a excepción que sea solicitada por una orden judicial. Si directamente un juez te está solicitando la valoración, la intervención psicológica de un menor de edad, pues bueno, ahí no estás obligado o no es necesario que los dos progenitores estén de acuerdo con que lo valores o con que realices algún tipo de tratamiento. Si fuese la situación de que uno de los padres tenga la patria potestad del menor de edad, este tendrá que firmar un consentimiento informado y de compromiso de información entre progenitores. Cosas que ya habíamos comentado, ¿verdad? El contenido y estilo del informe serán diferentes según el propósito de la evaluación, su contexto y las personas a las que se dirige este informe. Más o menos ya lo platicábamos en el semestre pasado. Va a depender de a quién vamos a dirigir el informe para el tipo de redacción que vamos a emplear, el tipo de palabras, para que éste pueda ser entendido por la persona a la que se está dirigiendo. En el informe se debe mencionar claramente motivo de la elaboración. Nunca se da información a terceros y se evita darla por teléfono, ¿ok? Sumamente importante, ¿eh? No damos información, por ejemplo, a la abuelita, a la mamá de Manuela, que llegue y que quiera saber, ay, es que estoy bien preocupada por mi nieto, de verdad, quisiera que usted me dijera cómo va, qué es lo que le está sucediendo. ¿Cree usted que mejore? ¿Cómo podríamos comentarle a la señora que no podemos brindarle esta información sin caer, por ejemplo, en ser groseros, en ser prepotentes, en hacer sentir mal a la señora? Denme un ejemplo. ¿Cómo le dirían? Se podría decir que bueno, que no se puede proporcionar información este a ningún familiar o solamente con, no sé, cuando los padres del niño vayan o algo así. Ok. Ok, sí, en esencia es eso, ¿no? Pero ahí luego la bateaste. No, no le puedo brindar información, solamente. ¿O se podría hablar un poco de la ética profesional que debemos de tener? Puede ser, puede ir después de esta parte de no se lo puedo brindar y la justificación puede ser, pues, esta situación de la ética profesional. Yo lo haría de la siguiente manera. Señora, en verdad, valoro mucho el hecho de que usted esté aquí. Eso habla de que, pues bueno, es una buena abuelita, está preocupada a lo mejor por la situación de Pepito, o no sé qué nombre quieran ponerle, pero me da pena inclusive comentarle, no le puedo proporcionar esa información ya que es confidencial. Entiendo perfectamente que usted es pues parte de su familia, pero con gusto le invito a que venga el día que tiene su sesión, venga usted con la señora Manuela y con gusto les explico a las dos. Puede ser algo así, ¿no? Como reconocer primero el valor, la figura de la abuela, el interés que tiene, la preocupación que manifiesta, y pues después le dices que en él, ¿no? Que no se puede. Bueno, se solicita la firma de las personas a las que se le entrega el informe. Siempre quédense entonces con un acuse. Hagan 2 documentos y que les firmen uno de recibido. Las pruebas originales serán guardadas por el profesional, pudiendo los padres solicitar una copia. No entregamos pruebas originales, solo se entregan pruebas originales al juez si son solicitadas en algún proceso de guarda custodia. Bueno, él sí no las puede solicitar y bueno, ahí no podemos decir que no.
pero a los padres de familia o a docentes no entregamos pruebas originales. Requisitos generales para una buena intervención. Una intervención psicológica es más efectiva y menos costosa en tanto más temprano es detectada la afectación. Esto obviamente lo hemos venido manejando en esencia en diferentes unidades de aprendizaje. Entre más pronto se atienda una situación adversa, pues más resultados positivos puede haber. Menos tiempo nos podemos llevar en el tratamiento y obviamente pues será mucho menos costosa. 3 aspectos para una buena intervención. Las habilidades del terapeuta, incluyendo sus aptitudes personales y sus conocimientos técnicos e intervención. Garantizar, una atención integral, incluyendo en el proceso siempre a la familia y a otro tipo de profesionales. El encuadre o setting terapéutico entendido como la construcción de un contexto para la terapia que fomenta el cambio y la alianza o rapport terapéutico. Estas son así como los 3 aspectos para una buena intervención. Una entonces hace referencia a las habilidades del psicólogo o del terapeuta, la atención integral, la perspectiva sistémica de la cual les comentaba hace un momento, y también esta parte de, pues, realizar tratamientos multidisciplinarios en el sentido si requiere el niño a lo mejor o el adolescente, la atención médica, la atención de un nutriólogo en casos de problemas alimentarios, la atención psiquiátrica, en fin, cualquier otro tipo de atención que requiera, es importante pues estar en comunicación con esos profesionales. Por eso se habla de una atención integral. Y bueno, la parte del setting terapéutico. ¿Qué es el setting terapéutico? Lo que nosotros conocemos como encuadre, y en donde establecemos pues esta alianza terapéutica. Bueno, esto es un término psicoanalítico, pueden nombrarlo de acuerdo al modelo que gusten, ¿no? Contrato terapéutico, encuadre tal cual, o el término de setting terapéutico es exactamente lo mismo. Habilidades de terapeuta de niños y adolescentes. El terapeuta será como un espejo para el niño, siendo necesario construir un vínculo afectivo seguro con él. Eso es lo principal que debemos buscar en la atención con niños y adolescentes. Consolidar un vínculo afectivo seguro con el niño o con el adolescente. Si no se da el establecimiento de un vínculo seguro, obviamente la participación, el desenvolvimiento que tenga el niño o el adolescente en las sesiones va a ser muy limitado e incluso a lo mejor simulado, fingido, ¿ok? Es importante establecer este vínculo. ¿Cómo creen que se logre el establecimiento de un vínculo? Podría ser primero como atrayendo la atención del niño y después de eso tratar de abarcar algún tema que sea de su interés. Ajá. Para que así el niño vaya viendo que en realidad lo que nosotros queremos es como tener una amistad, podríamos llamarlos, con él. Ok. Y que no estamos como en el papel de regañarlos, sino de apoyarlos y de escuchar. Ok, muy bien, muy bien. ¿No? Entonces, un psicólogo que se sienta atrás del escritorio, atrás de su mesita, un psicólogo que está parado, un psicólogo que se distrae con el celular en las sesiones, un psicólogo que no escucha al niño, que se distrae con otras cosas y dice, ay, perdón, ¿qué me dijiste? Ese tipo de psicólogos pues no tienen la capacidad de establecer este vínculo seguro del cual buscamos, ¿no? Entonces, realmente requiere que en la atención que brindamos a niños y adolescentes estemos comprometidos en el tiempo que vamos a estar con ellos, ¿ok? Decíamos que, no sé si venga más adelante por ahí en las diapositivas, pero una sesión infantil más o menos dura sin juego, cuando no aplicamos juego,
entre 25 y 30 minutos es lo más recomendable. Cuando empleamos alguna técnica lúdica, esta puede extenderse a no más de 1 hora. ¿Ok? Dos aptitudes principales que deben... Mande. Ah, no, ya no. Continúa. Ok, las dos aptitudes que debe tener esta clase de terapeutas infanto-juvenil debe ser capacidad de establecer un vínculo de apego seguro con el niño y esa empatía, esa disposición a comprender, esa disposición a acompañar, esa disposición a ser compañeros de aventuras y de juegos dentro del consultorio. Entonces requiere que en algún momento también nosotros saquemos esa parte infantil que en algún momento tuvimos. Quizás hay que reconocer situaciones personales en donde a algunos nos cueste trabajo regresar o intentar regresar dentro de nuestra adultez a aspectos infantiles del desarrollo. Las dos aptitudes anteriores también son algunas competencias parentales. En ocasiones se espera que los padres tengan estas dos aptitudes, no siempre. Yo les hablaba de un test en psicodiagnóstico, pero creo que nada más se los hablé, no checamos, que se llama Cuida, es un cuestionario, ¿ok? Este test sirve en gran medida para precisamente valorar las competencias parentales o de los padres. Se utiliza mucho en procesos de guarda-custodia y también en procesos de adopción. Cuando algunas parejas quieren adoptar a un menor de edad, este test es muy fundamental para saber qué capacidades tiene esa persona realmente para el cuidado y protección de un niño. ¿Sale? Bueno. Conocimientos técnicos. Pues debe tener conocimientos clínicos, evolutivos y educativos. Eso es lo que debe de tener un psicólogo clínico infanto-juvenil. Es decir, en conocimientos clínicos, pues toda la parte de la psicopatología, del psicodiagnóstico, de la entrevista, es importante que cuente bien con estos recursos. Evolutivos, bueno, que conozca acerca de las teorías del desarrollo, que identifique las etapas de la vida, en tanto a diferentes autores, toda esta parte importante, ¿no? Un libro muy recomendable es el libro de Diane Papalia de desarrollo humano, ¿no? Conocimientos educativos en donde pueda conocer cómo es que los niños, por ejemplo, aprenden, socializan, de alguna manera igual de cómo intervenimos para modificar estas situaciones, por ejemplo, de aprendizaje y de socialización. Ok. Atención integral. La atención integral pone de manifiesto el enfoque biopsicosocial que brinda a los pacientes su familia y su comunidad mediante acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Basándonos en la teoría de sistemas de Uri Bronfenbrenner, es importante considerar la influencia de los sistemas. Si en algún momento checaron esta teoría de los microsistemas, el endosistema, el macrosistema, el cronosistema, que va desde los núcleos más privados, más íntimos de la persona, en cómo se relaciona con su familia, con él mismo, con la escuela, con sus compañeros, con el vecindario o la colonia en la que viven, con los vecinos, con sectores más amplios, ¿no? Como es la cuestión cívica, política, religiosa. Espérenme, porque está apagando mi computadora. Déjenla, pongo a cargar. Ok. Trabajar en la capacidad de resiliencia es factor primordial en la terapia infantil. Esa capacidad de sobreponernos. Recuerden que muchas veces los niños, por nuestro desarrollo, es en la etapa en donde más adquirimos traumas por la situación a veces de
la capacidad de comprensión, de asimilación que tenemos de las cosas. Recordamos, por ejemplo, en psicodiagnóstico, que un trauma no se da de acuerdo a las circunstancias. Las circunstancias no son traumáticas en sí, sino más bien tiene que ver con el proceso de asimilación, de percepción y de vivencia de cada sujeto para que algo pueda considerarse traumático. Entonces, por ejemplo, si atendemos a una persona que no tuvo ni mamá ni papá en la infancia y nosotros lo vemos como chino manches, qué trauma tan grande, ¿no es cierto? Es importante conocer la perspectiva que tiene esta persona para saber si realmente para él significó un trauma. Muchas veces no es significado un trauma y en el transcurso de la vida pueden desarrollarlo, por supuesto, pero no necesariamente en ese momento se consolidó como un trauma. El psicólogo debe de detectar y analizar en cada nivel sistémico los factores protectores y de riesgo. En cada nivel sistémico nos estamos refiriendo a esta teoría propuesta por Uri Bronfenbrenner, ¿no? Desde el microsistema, a ver, ¿qué factores de riesgo hay? ¿Qué factores protectores hay? Esto de tal manera para identificar en dónde el niño o el adolescente se encuentra más vulnerable, con mayores probabilidades de sentirse afectado, de sentirse dañado, de sentirse inseguro, de sentirse expuesto, y por qué en otros lugares no. La atención multidisciplinaria es un concepto relevante en la actualidad e implica compartir información y colaborar de forma activa desde los diferentes contextos y en que recibe un tipo de atención por un profesional especializado. Tener presente que el relato de los padres puede estar sesgado. Esto es importante, ¿no? Y lo veíamos igual, por ejemplo, en la prueba del VAS 2, que tiene que ver con la apreciación que tienen los padres respecto a sus hijos. La información que pueden brindar puede estar sesgada por el cariño o por miedo a la crítica de ellos como padres. Pensar en qué otro tipo de profesionales pueden estar brindando atención a los niños o adolescentes de nuestro consultorio. Ya no vamos a pensar en ello porque hace ratito les comenté, ¿no? Atención psiquiátrica, nutriológica, médica. Encuadre terapéutico. Ay, ya se alocó. Ya. Dos aspectos del encuadre o setting terapéutico. Por una parte tenemos un encuadre interno que habla sobre los límites y la meta de la terapia o de la intervención psicológica, y un segundo aspecto del encuadre, el encuadre externo, que es el lugar y el ambiente en que se da la intervención. ¿Sí conocían esto? ¿Sí sabían estos dos aspectos del encuadre? Yo no, profe. ¿Cómo establecen ustedes el encuadre interno? ¿Podrían ser los objetivos que tenemos hacia la terapia? Ajá. ¿Qué más aparte de los objetivos? Los horarios, la parte de costos, como las cláusulas de trabajo, ¿no? Bueno, ahí creo que se da esta parte de, bueno, si fuese el caso de los contratos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Eso qué es? ¿Encuadre interno o externo? Yo creo que tiene de ambas, pero yo lo metería más dentro del interno. Ok, muy bien. Es correcto, eso es encuadre interno. Ok, bueno, seguimos avanzando. Algunas consideraciones del encuadre externo. Iluminación suficiente, natural y abundante.
de preferencia si sus consultorios tienen esto, están favoreciendo esta parte del encuadre externo. Tamaño del consultorio, lo ideal es que sea mínimo de 20 metros cuadrados. Es decir, cada muro mida 5 metros. Para trabajar con niños y adolescentes es útil decorar con colores alegres y brillantes, evitando la sobrecarga de estímulos visuales. Con un suelo cálido y muy resistente y con adornos de materiales poco delicados. Con ellos, por ejemplo, no vamos a utilizar como papel albanene, papel muy delgado o objetos de cristal. Hay quienes, por ejemplo, les gusta a lo mejor tener su consultorio bien mono, con un florero de vidrio, con reloj de mesa o de escritorio, y eso para el trabajo con niños o adolescentes, pues no es muy recomendable, ¿no? Yo creo que a veces tendríamos que pensar qué es lo que realmente necesitamos, más de qué es lo que realmente se ve más bonito. Estas son algunas consideraciones entonces del encuadre externo. ¿Quién me ayuda con el primer párrafo? Porque la barra de los micrófonos no me deja ver arriba. Yo, el espacio debe de tener una temperatura que permita estar jugando en el suelo para que el niño pueda recibirlo como agradable y protector. Ok, esto favorece parte igual del vínculo, ¿no? Cómo el encuadre externo puede influir mucho en esto, ¿no? Si sabemos que nuestro consultorio a lo mejor es muy frío, bueno, pues a lo mejor tenemos colchonetas, a lo mejor algún tipo de alfombra que permita de alguna manera, pues, recibir al niño en un ambiente a lo mejor mucho más cálido. También hay consultorios muy, muy calurosos o lugares muy, muy calurosos que obviamente pues lejos de brindar esta comodidad, pues provocan todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues contar con algo que pueda contrarrestar estas situaciones de los lugares físicos, no sé, algún ventilador, algún abanico de juguete, con figuras, eso pues les llamaría muchísimo la atención y les hace saber el mensaje que les das, ¿no? Que a pesar de las circunstancias externas, siempre podemos contar con recursos o hacernos de recursos para abatir esas situaciones, ¿no? Si es necesario fijar normas para usar ciertas cosas, es conveniente explicarlo al niño antes de la sesión o incluso ponerlo por escrito y decorarlo en la pared. A lo mejor la situación de si usas los juguetes, pues levantarlos antes de irte. Eso como que se debe de especificar con el niño antes de entrar de lleno, por ejemplo, en el uso de los juguetes. Todas las reglas que tengas que poner o que quieras poner, es importante platicarlas con él antes, que él lo sepa. Y aquí te dice, ¿no? Si puedes ponerlo de manera gráfica, pues adelante, con dibujos. Lo anterior ayuda a establecer reglas y límites del espacio terapéutico. Recuerden que un límite no es el hecho de decir, no lo hagas, no toques, sino es el hecho de dar oportunidades y comentar qué es lo que no se puede hacer. Pero primero damos las alternativas. Tú puedes jugar de aquí a acá o de este oso a la pelota. Todo ese espacio y todo lo que ves ahí lo puedes utilizar porque es para eso. Pero de este lado no podemos pasar. Y ya le explicamos, si es que tiene dudas, el por qué. Eso es un límite. Lo que le dices lo que sí puede y lo que no puede. No solamente das la prohibición, sino también das toda una amplia variedad de posibilidades que sí puede hacer. Es recomendable no exceder la hora de duración. Diferenciar los lugares en los que se puede mover y jugar libremente el niño y en los que no. Obviamente estos lugares en los que no se puede desenvolver libremente es porque a lo mejor ahí tenemos ciertos trabajos, ciertas cosas que son de uso delicado, en el sentido a lo mejor de la privacidad, de los test, de los expedientes.
Contar con un espejo suficientemente grande. Es conveniente tener caramelos sin azúcar o galletas sin gluten para ofrecer al niño. Es importante fijar un máximo de 2 caramelos por sesión. El niño debe aprender a autorregularse, ¿no? El terapeuta debe ser consciente del objetivo de todo lo que hace, ¿ok? No se trata de llenar esos 30 minutos con el niño, no se trata de decir, bueno, ya va a llegar Panchito, ¿qué le pongo a hacer, no? De repente sacar actividades. No, debe tener un objetivo y de ir encaminado, obviamente, a la resolución del conflicto por el cual lo estamos atendiendo. Sugerencia de materiales: lápices, colores de madera, acuarela, crayola, plumones, hojas blancas y de color, pinceles, pintura dactilar, plastilina, arcilla, arroz, harina, foamy, pegamento, tijeras infantiles, sellos, cartulinas, cintas decorativas, juegos de construcción, juegos de mesa, títeres, muñecas, muñecos, juegos de té, juegos para la atención, disfraces. Nota, no es necesario tener todos estos materiales en una sola sesión. Obviamente existiría una sobrecarga de materiales, pero sí es importante considerarlos. Es de utilidad tener un peluche grande, una casita o un asiento especial para el niño en el que se sienta refugiado. Para iniciantes en el trabajo con niños se recomiendan los juegos terapéuticos por estar bien estructurados. Hasta aquí, ¿dudas? No, profe. No, profe. Ok, la antesala al proceso terapéutico. Proceso terapéutico. Para la recopilación de información se recomienda el uso de varias fuentes simultáneas. Algunas dificultades de esto son el acceso a esas fuentes y la contradicción que puede existir entre ellas, ¿no? Conocer la opinión de padres, maestros, el mismo niño, el adolescente. En el momento de ponderar las diversas fuentes es necesario considerar varios puntos. Los niños informan mejor sobre datos interiorizados, sobre el hecho de cómo te sientes, cómo estás, qué te ha pasado. Los padres son mejores informantes de la temporalidad de los acontecimientos, es decir, desde cuándo usted sabe que él se siente así? ¿Desde cuándo comenzaron los síntomas? Más o menos cuándo empezó esto. Los niños están menos influidos por la deseabilidad social, es decir, por las apariencias, por lo que se espera de las personas. El grado de acuerdo entre niños y adultos suele ser muy bajo. Los padres con problemas suelen ser más proclives o tienen mayor tendencia a encontrar problemas en sus hijos. Aquellas parejas en las cuales discuten tanto, pues es más fácil que vean problemas en sus hijos. La información de los maestros es proporcional al tiempo que pasan con los niños. Bueno, ya estamos llegando al cierre, ya casi acabamos con las diapositivas y con este conversatorio. Es recomendable alternar sesiones combinadas con los padres y con el niño, así como sesiones familiares, siempre que sea posible. Entonces, cuando atendemos a niños, es importante atender en algunas sesiones al puro niño, otras tantas a los padres solos, otras más a los padres con el niño y otras a toda la familia. La fase de evaluación no debe perseguir obligatoriamente un diagnóstico clínico, ya que muchas veces no es posible debido a que los problemas no conforman un trastorno clínico. No todo paciente que tenemos va a tener un trastorno clínico. Al menos esta es una perspectiva integrativa, ¿no? Si nos vamos a la parte clínica médica, obviamente te va a decir, sí, ¿no? Búscale bien. En el DSM-5 debe haber algo en donde pueda caer esta persona. Recordar
Generalmente a los niños no les gusta hablar de sus problemas. 2, a los niños no les gusta recibir demasiadas preguntas. Siempre a la altura del niño. Adaptar las preguntas a la edad del menor de edad y evitar preguntas y sesiones largas. Bueno, pues hasta aquí dejamos entonces la sesión del día de hoy. Atiendo dudas, preguntas, comentarios. Profe, en el caso de que, por ejemplo, como dice que a un niño no le gusta hablar de sus problemas, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Se empieza a tomar el juego? Por supuesto, a través del juego, recuerda que los niños siempre proyectan. Y por juego igual podemos entender dibujo. A lo largo de las siguientes sesiones vamos a estar revisando algunas estrategias dentro de lo que es el juego terapéutico y dentro de ellas pues también algunas estrategias de, por ejemplo, del dibujo, ¿no? El dibujo como instrumento terapéutico da para mucho. Hay una técnica muy interesante que se llama el dibujo en serie y que tiene que ver precisamente que el niño dibuje diario. De hecho, cada sesión debemos de destinar cierto tiempo, 5 minutos quizás, o el tiempo que el niño lo necesite para que grafique. Y eso es terapéutico. No nada más en el hecho de que haga dibujos por hacerlos, sino que tenga un cierto marco metodológico. Y lo vamos a estar revisando acá. Y el hecho de que el niño se encuentre en una sesión con los padres, ¿no hace que el niño retraiga todo eso y no hable definitivamente? ¿O le dé pena o cualquier otra cosa? Claro, eso va a depender mucho de la situación, de cómo el niño se lleve con sus padres, si el niño necesite también el hecho de que sus papás entren al cuarto terapéutico donde él o el niño ve ese como su espacio. Entonces, de alguna manera, eso igual permite que él tenga ese dominio, ¿no? Como mayor confianza contigo como psicóloga y que a sus padres los estemos recibiendo como visitas, ¿no? Recuerda que a final de cuentas el niño establece una alianza de trabajo contigo. Ok, gracias, profe. De hecho, ayer en el archivo que subió, bueno, leía yo que el terapeuta es el que va a decidir en qué momento va a ser apropiado trabajar con ellos y en qué momento solo, o vaya, es un trabajo único o en conjunto, pero pues si uno nota que el niño no está cómodo con ellos, pues yo creo que primero se hace el trabajo, el tiempo necesario y ya después entran con ellos. Porque finalmente igual pues el vínculo lo creas con él, pero también con los papás. Es muy importante igual cómo vas a trabajar con ellos. Ok. Profe, y o sea, en la primer consulta que los padres tengan con nosotros, ¿se les aclara que deben de haber como que límites para que ellos no interfieran con su trabajo o eso se lleva por escrito? ¿Límites para los padres? No entendí la pregunta. Ajá, porque en ocasiones como que hay como que esas intenciones de interferir con el trabajo del terapeuta por parte de los padres. Depende del modelo que estés empleando o las técnicas que estés utilizando. Cuando son cognitivo-conductual, precisamente se trabaja mucho con eso, con entrenamiento a padres y profesores. Es decir, tú vas a tener que asumir un papel de entrenador con ellos para que ellos ejecuten el tratamiento o las técnicas tal cual tú las estás solicitando. Y puede ir por escrito. Ok, gracias, profe. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, en la cuestión jurídica, que bueno, en el caso de que los padres estén separados y como había mencionado que la mamá llevaba al hijo a terapia, usted le daba un papel para que él autorizara a su papá, pero si su papá no quiere que su hijo vaya a terapia, ¿usted sí le da la terapia? O sea, ¿sí interviene o no? Aquí lo importante es que la señora firme de que le va a informar al papá
No, ya si el papá no quiere, ya es cuestión de ellos. Mientras a ti te entregue el documento firmado de que ya le informó, ya tendrían que moverse a partir de los abogados y tendría que llegarte una orden judicial donde hay una restricción de tratamiento psicológico. Ah, ok. Gracias. Sí, Y, por ejemplo, en ese caso nos ponemos en problemas y empezamos a trabajar con el niño y después llega la restricción. no hay problema. Malo es que te llegue la restricción y aún así quieras seguir trabajando con el niño. Estos conversatorios que vamos teniendo los voy a ir subiendo a la página del SIGA para que igual los puedan tener disponibles por si tienen todavía cosas que revisar, lo puedan hacer. Sí, profe, gracias. Sí. Bueno, si no hay alguna otra duda, nos estamos saludando después. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Cuídense mucho. Adiós. Bye. Bye. Gracias. Bye. Adiós. Adiós.